Pueden buscar en sus Biblias, en Romanos capítulo 1. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la gloria de Dios en el Evangelio. Estuvimos viendo cómo solo mirando el rostro de Cristo en las Escrituras es que podemos ser transformados de un nivel de gloria a otro nivel de gloria. Y esa debe ser la meta principal de todo verdadero creyente. Además de que nuestra meta es ser igual a Cristo, nuestra meta también principal es predicar a otros de Cristo para que conozcan a Cristo y también puedan llegar a ver la gloria de Cristo. Solamente viendo la gloria de Cristo es que nosotros podemos llegar a ser transformados. Y solo podemos hacer eso mostrándoles las buenas noticias del Evangelio. Estuvimos viendo que el Evangelio lo que significa es buenas noticias. Mi meta principal en estos primeros mensajes o sermones o prédicas, como ustedes les quieran llamar, es hacer como un fundamento de la iglesia. Enseñar principalmente quién es Cristo para nosotros, cuál es la meta de la iglesia. Y yo creo que nuestra meta principal como iglesia es poner el fundamento que es Cristo. Jesucristo es la roca de la iglesia, Jesucristo es la roca de nuestra salvación. Y poniendo ese fundamento, entonces todo lo demás se va a dar. Entonces vamos a empezar hablando acerca del Evangelio. Primero vimos cómo la gloria de Cristo nos hace ser transformados a su imagen, a su misma imagen. Hoy vamos a ver el poder de Dios en el Evangelio. Más adelante vamos a estar viendo otros mensajes igual acerca del Evangelio y cómo Cristo envió su Espíritu Santo para que nosotros estemos capacitados para poder predicar el Evangelio y ser usados por Él. Pero ese va a ser solamente el comienzo. Más adelante vamos a estar estudiando un libro entero de la Biblia. Esa es nuestra meta, poder estudiar un libro completo de la Biblia. Y si usted quiere seguir viniendo, por favor sigue viniendo, no se lo pierda. Yo sé que el Señor tiene grandes cosas para nosotros por medio de su palabra. Es la única forma en la que nosotros vamos a poder ser edificados. Con eso, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, vamos a leer del 1 al 2 y vamos a estar usando diferentes pasajes bíblicos. Así que se mantienen conectados conmigo con la palabra. A mí me gusta usar bastantes pasajes bíblicos porque lo único que puede transformar el corazón del hombre es la Biblia, es la palabra de Dios. Yo simplemente soy un vaso, soy un mensajero, pero lo que te transforma realmente es la palabra de Dios. Romanos capítulo 1, versículo del 1 al 2. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras. Padre, te damos gracias por tu gran amor y por tu misericordia. Gracias por tu estar con nosotros en este lugar. Te pedimos, Señor, de que tú edifiques, Señor, la vida de los corazones que están aquí, Señor. Te pido que en el nombre de Jesús, Dios mío, tú toques mi corazón el día de hoy, Señor. Tú uses mis labios, tú uses mis pensamientos, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre, Dios mío. Que tu palabra sea, Padre Santo, predicada conforme tú quieres que sea predicada, Dios mío. Yo creo en el poder de tu Espíritu Santo. Yo creo que tú eres el único que puede transformar la vida de las personas. Yo creo que tú eres el único que puede, Señor, edificarnos, Padre Santo. Úsame, Dios mío, como un vaso, Señor, de edificación para aquellos que llegaron el día de hoy, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Ahí en Romanos capítulo 1, vimos que Pablo deja bien claro que el Evangelio fue prometido por los profetas. El Evangelio que escuchamos hoy, el Evangelio que predicamos hoy, fue prometido por los profetas. No fue en Mateo, Marcos, Lucas y Juan que se escuchó el Evangelio por primera vez. El Evangelio fue profetizado específicamente por los profetas desde el Génesis hasta Malaquías, hablando de Jesucristo. De hecho, si tú lees la Biblia con la vista puesta en Jesús, tú vas a poder ver a Jesús a través de toda la Biblia. A través de toda la Biblia. Pedro dice que estos profetas diligentemente indagaron acerca de esta salvación. En 1 de Pedro capítulo 1, versículos 10 y 12, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Se dan cuenta? El Espíritu de Cristo estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros los que estamos hoy aquí, y todos los cristianos que hoy viven alrededor del mundo, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles.
Aún los ángeles que están en el cielo anhelan ver la transformación de nosotros por medio del Evangelio. Pero este Evangelio fue prometido por medio de los profetas y dice que ellos diligentemente indagaron en qué tiempo y en qué momento era que iba a venir este Cristo. El Evangelio fue prometido a los profetas, pero para nosotros los que vivimos el día de hoy. Y obviamente este era un misterio que ellos no podían entender. No lo lograron entender hasta que Cristo llegó. Miren lo que dice Efesios 3, 5 al 6. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Eso era un misterio. Pero luego dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio de ¿qué? Del Evangelio. Ellos creían que ellos eran el único pueblo, pero no habían entendido de que también los gentiles, que en el Antiguo Testamento usted lee que dice naciones, cuando el Señor le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones o gentiles es lo mismo. Para los judíos, los gentiles eran las naciones, cualquier persona que no era un judío. Entonces, cuando él le dice, en ti serán benditas todas las naciones, estaba diciendo, en ti, Abraham, serán benditas los judíos y también el resto de las naciones. Y esa promesa se cumplió en Cristo Jesús, solamente en Cristo Jesús. Eso es lo que dice. Y dice el versículo 2 de Romanos 1, el que había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, se cumplió la profecía de punta a punta. Jesucristo fue del linaje de David. Él vino siendo descendiente de David. Él demostró que era descendiente de David, ¿cómo? Por la genealogía de María y por la genealogía de José. Por medio de los dos venían de la misma tribu y venían de la descendencia de David. Y Jesucristo, de acuerdo a la carne, él venía de la descendencia de David. Eso lo que significa es que él es merecedor del reino. Él merece el reino. Él merece estar sentado en el trono. Entonces, de acuerdo a la carne, él era hijo de David. Quiere decir que él merecía el trono. Y luego en el versículo 4 dice que fue declarado hijo de Dios con poder. Romanos 1:4. Fue declarado hijo de Dios con poder. Se cumplió la profecía. Una, de que era hijo de David, en su genealogía completamente. Y luego dice en el versículo 4 que fue declarado hijo de Dios con poder. Lo que significa es que él no solamente era hijo de David, pero también era Dios. Si era hijo legítimo de Dios, tenía que ser Dios. Él era el unigénito del Padre, el único que salió directamente del Padre. ¿Cómo es esta evidencia? Dice en el versículo 4, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. Si Jesucristo no resucitó, entonces nosotros no tenemos evangelio. De nada nos sirve creer que tenemos a un Cristo muerto. El poder del evangelio está en creer que Jesucristo fue resucitado de los muertos, que murió pero que también resucitó. Si él no resucitó, entonces el evangelio no se cumplió a la perfección. Porque dice en un salmo que no permitirás que tu santo vea corrupción. Lo que significa que no iba a permitir que el santo muriera, ni que su cuerpo se corrompiera. Si ustedes leen en Primera de Corintios, capítulo 15, escuchen lo que dice. Primera de Corintios, capítulo 15. Versículo 12 al 22. Yo creo que Jonathan lo está poniendo ahí en la pantalla. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados.
Lo que significa es que si Cristo no resucitó, entonces nosotros todavía estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. La resurrección de Cristo es una evidencia de que Él nos resucitó también de los muertos. Dice la Biblia que nosotros cuando Él murió, murimos con Él porque Él cargó nuestra culpa, lo que significa que fuimos sepultados con Él. Pero cuando Él resucitó, Él también nos dio vida. Él también nos dio vida y vida en abundancia para no morir jamás. No podemos morir jamás. Y esto es ni muerte espiritual, muerte física vamos a tener un día, pero no jamás una muerte espiritual. Nos resucitó totalmente para tener vida eterna espiritual. Vida eterna espiritual. Entonces Pablo tenía tanta ansiedad, tanto anhelo por predicar este evangelio, que él, como dice en el versículo 1 de Romanos, capítulo 1, apartado para el evangelio de Dios. Él se sentía que él estaba apartado, separado, totalmente separado solamente para predicar el evangelio de Dios. Él quería predicarlo todo el tiempo. Era todo lo que Pablo deseaba. Por eso él deseaba predicar en Roma. Roma, versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Roma era una ciudad muy corrompida por el pecado. Era una ciudad muy avanzada para su época, muy avanzada. Ahí estaban todos los grandes filósofos y griegos pensadores, los mejores. Estaban las mejores escuelas de oratoria para impresionar a las personas con sus grandes discursos y su capacidad para comunicar a la gente. Esta ciudad también estaba infestada de inmoralidad sexual, totalmente infestada de inmoralidad sexual de todo tipo, de homosexualidad. Tenían dioses paganos por todas partes. Y además de esto, estaban persiguiendo a los cristianos. Estaban persiguiendo a los cristianos con falsas acusaciones. Muchas falsas acusaciones. Y aún así, Pablo anhelaba predicar en Roma. A pesar de todos los problemas, él anhelaba predicar en Roma. La mayoría de las personas no quieren predicar el evangelio en los lugares más difíciles. En los lugares más difíciles, la mayoría de nosotros sentimos como que, ¿sabes qué? Mejor, Señor, envía a otro. Como Jonás. No, Señor, mejor que se pierdan. A veces le cuesta a uno trabajo alcanzar a esas personas, ¿verdad? Uno mismo pone sus tropiezos para poder alcanzar a las personas. Recientemente, estudiando en el seminario, estaba hablando el pastor, que la mayoría de nosotros cuando vemos que hay una ciudad que está corrompida, está perdida, que son racistas, que a veces puede ser que no les guste quiénes somos, por simplemente cómo nos vemos, no queremos ir a esos lugares a predicar el evangelio. O creemos que es muy difícil de que ellos entiendan el evangelio. A veces creemos que porque la gente son muy inteligentes, no van a entender el evangelio. A veces también creemos que porque la gente tiene una mejor clase social, tampoco van a querer el evangelio. Pero se nos olvida que el evangelio es lo único que puede transformar el corazón del ser humano. Es lo único que puede transformar un ladrón, a un homosexual, a un adúltero o a un borracho. Es lo único que puede hacer esa transformación, solamente el evangelio. Y Pablo anhelaba predicar este evangelio en Roma específicamente. Por eso dice en el versículo 7, a todos los que están en Roma específicamente. Pablo predicaba como si para salvarlos dependiera de él. Como si la vida de ellos dependiera de él. Pero dice Pablo que él había sido estorbado para ir a Roma. De hecho, Pablo solamente pudo llegar a Roma preso al final de su ministerio. Solamente pudo llegar a Roma preso y cuando llegó ahí, lo mataron. Lo decapitaron. Pero Pablo no se detenía. Él estando preso decía, la palabra de Dios no está presa. Yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Predica la palabra si no estás preso. Él lo veía con tanta urgencia que él lo veía como una deuda. Como una deuda. Mira lo que dice el versículo 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Los griegos eran considerados personas de cultura, personas cultas, estudiadas y de alto nivel social. La expresión griegos y no griegos es como decir cultos e incultos. Gente estudiada y gente no estudiada. A los que no eran griegos se llamaban bárbaros.
Porque para ellos lo único que escuchaban cuando no era el idioma griego, lo único que escuchaban era brr, 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 brr. Así lo veían. Es como cuando uno, y espero que nadie se ofenda, ¿verdad? O que nadie se ofenda, porque ahorita se ofenden por cualquier cosa. Ustedes saben que cuando uno escucha un chino, todo lo que uno escucha es chin, chon, chan, 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 chan. Sea chino, sea japonés, lo que sea, eso es lo que uno entiende. Bueno, ellos lo hacían de una manera bien racista. Yo sé que uno a veces lo hace porque uno no entiende, pero ellos lo veían de una forma como que los veían como si fueran menos, porque no hablaban griegos. Y los escuchaban hablar y le decían bra, 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 como diciendo, no te entiendo, háblame en griego. Para ellos el griego era lo mejor. Ellos le hacían la burla a alguien cuando no hablaba griego. Pero qué bueno que el evangelio no es por clase social, ni por saber otro idioma, ni porque seas más sabio, ni porque seas más inteligente. No es por ser inteligente que se conoce a Cristo. Si fuera así, yo nunca hubiera conocido a Cristo. Si fuera por mi inteligencia, jamás en mi vida yo hubiera llegado a conocer a Cristo. Porque soy bien bruto. Fue por su gracia y por su misericordia que me salvó, que trajo luz a mi vida y pude ver la gloria de Dios en Cristo Jesús. Eso fue lo que estábamos hablando la semana pasada. Solamente cuando Cristo dice, sea la luz en tu vida, es que esa luz viene, nos ilumina y podemos ver la gloria de Cristo, la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Y Pablo sentía que él debía el evangelio a todo el mundo. A griegos, a no griegos, a sabios y a no sabios. No me importa de dónde vengas, no me importa tu trasfondo, no me importa cuál fue tu pasado, no me importa. No me importa de qué nacionalidad sea. Los judíos solamente quieren relacionarse con los judíos. Los griegos solamente quieren relacionarse con los griegos, pero yo soy deudor de todos. No me preocupa de dónde vengas. Hay dos formas de uno tener una deuda. Número uno, uno puede pedir prestado dinero a alguien, ¿verdad? Uno puede pedir prestado dinero a alguien. Y número dos, que alguien te haya dado dinero para alguien más. Por ejemplo, si yo le pidiera a alguno de ustedes $1,000, yo quedaría en deuda con alguno de ustedes. Y en esta deuda yo me metería yo solito hasta que te devuelva ese dinero. Pero imagínate que un amigo tuyo me dé $1,000 para que yo te lo dé a ti. Ahora yo quedaría en deuda contigo hasta que ese dinero yo te lo entregara. Porque tu amigo me ha confiado ese dinero. Ahora yo tengo esa deuda contigo. Yo tengo la responsabilidad de darte ese dinero y yo no voy a estar tranquilo hasta que yo te pueda dar ese dinero que esté en mis manos. Bueno, eso es lo mismo que Pablo está diciendo. Dios a mí me ha confiado el evangelio para los perdidos. Yo estoy en deuda de dar este mensaje a todo aquel que no conoce a Cristo. Tengo una deuda muy grande contigo. Él te veía y te decía, te debo algo. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses 2, de 3 a 4. Porque nuestra exhortación, 1 Tesalonicenses 2, del 3 al 4. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Para que se nos confiase el evangelio. Salud. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. ¿Se dan cuenta? Pablo está diciendo, a nosotros nos han confiado el evangelio. Ahora yo tengo algo en mis manos que Dios me ha confiado para poder compartir con alguien más. Pablo veía como una deuda predicar el evangelio a los demás. Una deuda con los perdidos. Ahora veremos, hermanos, por qué Pablo sentía esta deuda tan grande. Mira lo que dice el versículo 15 y 16. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo del evangelio. Pablo ahora está orgulloso y no avergonzado del evangelio. Así que no te avergüences de ser cristiano. No te avergüences del evangelio. Al Pablo decir esto, da la idea de que había algo que promovía el pensamiento que era vergonzoso del evangelio. Porque al Pablo decir, yo no me avergüenzo, eso lo que significa es que probablemente hay un pensamiento alrededor de que trae quizás algo vergonzoso del evangelio. Es como cuando tú,
no sientes pena por algo o no te da vergüenza ser quien tú eres, o cuando tú dices yo soy cubano, yo soy mexicano, de la nación que seas, tú usualmente dices yo no me avergüenzo de ser mexicano o yo no me avergüenzo de ser cubano. ¿Sabes por qué? Porque mucha gente son racistas y tú piensas probablemente yo no me avergüenzo aunque la gente sea así. Bueno, Pablo está diciendo yo no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo del evangelio. Los romanos avergonzaban a los cristianos de muchas maneras. Decían que los cristianos eran caníbales porque comían el cuerpo y bebían la sangre de Jesucristo, de un hombre. Algunos paganos del tiempo de Pablo incluso decían que el cristianismo era una forma de ateísmo porque creían en un solo Dios y no en todos sus dioses. Quizás podían haber cosas que traían vergüenza a la vida de Pablo. Por ejemplo, Pablo fue cancelado en Filipos. Y quizás ir a Roma con ese trasfondo es como decir, vienes aquí a hablar de Cristo y estuviste preso. Fue apedreado en la ciudad de Listra, fue expulsado en la ciudad de Tesalónica, donde salió en secreto como un delincuente fugitivo. Lo consideraban como un loco en la ciudad de Corinto. Y para los judíos fue un blasfemo y transgresor de la ley en la ciudad de Jerusalén. Miren el trasfondo de Pablo. A lo mejor esto quizás crea un poco de vergüenza en la vida de Pablo. Pero ninguna de estas cosas le quitaba la motivación a Pablo de poder predicar el evangelio. Porque él no se avergonzaba del evangelio. Yo creo que todo verdadero cristiano sabemos que nunca deberíamos de avergonzarnos de nuestro Señor Jesucristo. Nunca. Porque avergonzarse del Señor Jesucristo es un pecado bien serio. Pero ahora escucha bien. ¿Por qué cuando tienes la oportunidad de compartir el evangelio no lo haces? Si eres sincero contigo mismo porque te da pena. Y eso es que te da vergüenza. Eso es que te da vergüenza. Con tus compañeros de trabajo no te atreves a compartir el evangelio. Con tus amigos no te atreves a compartir el evangelio. Te avergüenza el evangelio. Si no eres capaz de decirle, necesitas de Jesucristo, quiere decir que te avergüenzas del evangelio. Porque el evangelio saca a la luz el pecado, la maldad del hombre y declara abominable el orgullo humano. Vivimos en un tiempo que ahora la gente todo lo que proclama es el orgullo. Por eso es que el pecador, en vez de ver el evangelio como una no buena noticia, lo ve como una mala noticia. Y por eso quizás muchas personas reaccionan enojadas cuando uno les habla de Jesucristo y de que tienen que arrepentirse. Quizás tú no te atrevas a compartir el evangelio porque ya tienes un mal testimonio y tienes miedo quizás hasta que te rechacen. Pero confiésale tus pecados al Señor. Ve delante de Él, dile que te perdones y ve a dónde están esas perdonas y dile arrepiéntete. Cristo quiere perdonar tus pecados como lo hizo conmigo. En los tiempos de Pablo ridiculizaban el cristianismo. La idea de que solamente Dios, un Dios, se haga un hombre, era una vergüenza para los romanos. Los romanos no podían creer que un Dios se hiciera igual que ellos. Ellos querían ser igual a los dioses. De hecho, ellos decían que César era otro Dios en la tierra. Ellos no podían creer que un Dios hiciera hombre. Los hombres querían ser Dios, pero los dioses no querían ser como los hombres. Para los romanos era una vergüenza tremenda crucificar a un hombre. Ellos no permitían crucificar a un ciudadano romano. No lo crucificaban. Sea que haya hecho el delito que haya cometido, no lo crucificaban. Le daban otra condena. Porque la crucifixión era una vergüenza muy grande para cualquier ser humano. No era permitido morir de esa forma. Era solo para los extranjeros. La idea de un Dios que se sacrifica a sí mismo por los hombres, por los pecados de los hombres, esto era incomprensible para los romanos. Un hombre de la época de Pablo, llamado Celso, escribió una carta en contra del cristianismo. Y miren lo que dice. Y cito, que ninguna persona se acerque, nadie que sea sabio y sensato, porque nosotros consideramos maligna todas las cosas de ese tipo. Pero si un hombre es ignorante, si a alguno le falta juicio y cultura, y si hay algún necio y tonto, caiga el tal deprisa. Los cristianos podemos decir, por lo que vemos en sus propias casas, que son tejedores, remendones y curtidores. La clase de personas más vulgares e incultas. Los cristianos son como un enjambre de murciélagos, con un ejército de hormigas saliendo en sus Estados Unidos. Como un grupo de ranas congregadas alrededor de un pantano. Y hasta con lombrices trepidando en el estiércol. Fin de la cita. Mientras hacían unas excavaciones en las ruinas antiguas de Roma, varios arqueólogos descubrieron una pintura burlesca en la que se encontraba un esclavo postrado ante una cruz y un burro
colgado sobre aquella cruz con una inscripción que decía, Alexamenos adora a su Dios. Así lo veían los romanos. Un burro colgado en una cruz. Siempre le hacían la burla al cristianismo. Para ellos le hacía esto como una locura. ¿Cómo va a ser que un hombre, un Dios se haga hombre, y luego que ese Dios que se haga hombre muera por los hombres? Esto es una vergüenza tremenda. Esto es una locura. Esto para mí no me hace ningún sentido. Escuchen lo que dice Pablo en 1 Corintios. 1 Corintios 1. Del 18 al 30. 1 Corintios 1, del 18 al 30. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Ya ven? Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Mira cómo fue que Dios decidió salvar a los creyentes. Por la locura de la predicación. No hay otra cosa que pueda salvar a las personas. Es la predicación. La predicación de la palabra es lo que puede salvar a las personas. Porque los judíos piden señales. Esto no es nuevo. La gente todo el tiempo están pidiendo señales. Y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezaderos, y para los gentiles una locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menos preciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. ¿Se dan cuenta? Los gentiles, gloria a Dios. Ese es el poder que tiene la palabra del Señor. Para el mundo esto es una locura, como dice Pablo. Es una locura, pero para nosotros esto es poder de Dios. Yo no puedo entender cómo puede ser que Dios sane a una persona que está muerta en sus delitos y pecados. Eso para los judíos no le tenía ningún sentido. Un hombre colgado en una cruz era una maldición. Para ellos, para los griegos, un hombre colgado en una cruz era una humillación. Ellos como queriendo decir, ¿dónde está la sabiduría de Dios? ¿Por qué Dios escogió ese método? Eso que para ellos es una locura, para nosotros los que creemos eso es poder, sabiduría de Dios, justificación y santificación. Es incomprensible para la mente humana. Muchas veces nosotros no lo podemos entender. El ser humano no se puede cambiar a sí mismo. Es solamente por el poder de la palabra de Dios cuando la predicamos. Solamente. El ser humano solo no puede cambiar su corazón. No puede. Hay muchas personas que tratan de cambiar ellos, pero solamente cambian externamente. Internamente realmente no cambian. Cuando están solos ellos muestran su color verdadero. Miren lo que dice Jeremías 13:23. ¿Mudará el etíope su piel? Un prieto. ¿Acaso puede un prieto cambiar su color de piel? ¿Acaso puede una persona de color oscuro puede cambiar su color de piel? Michael Jackson trató y mira lo que le pasó. Mira lo que dice, ¿mudará el etíope su piel? ¿Acaso y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Solo no puedes. Solo no puedes ser transformado.
Miren lo que dice Ezequiel 36, 26. Os daré un corazón nuevo. Os daré un corazón nuevo. Pregunta. Vamos a decir que usted es un cirujano y usted hace trasplantes de corazones. Y usted le dé un infarto al corazón y haya que cambiarle el corazón. Aunque tú seas cirujano, ¿tú crees que tú puedes hacerte la operación tú mismo? Bueno, eso es lo que está diciendo aquí el Señor. Yo les voy a dar a ustedes un corazón nuevo. No es que voy a arreglar el corazón, es que voy a quitar el corazón que tienes y te voy a poner uno nuevo y te voy a transformar. Eso es lo que hace el Señor. Y dice, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Teníamos un corazón de piedra, un corazón que no podía escuchar la palabra de Dios, un terreno árido, seco. Dice, y os daré un corazón de carne. Y miren lo que dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré. Miren lo que dice, no es que esto los va a ayudar a ustedes, los va a motivar para que ustedes anden en mis caminos. Dice, yo mismo haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongáis por obra. El Espíritu Santo viene a tu vida y ahora te impulsa a obedecer a Dios. Ahora tú sientes un amor sobrenatural por Dios. Yo no puedo entender eso. Yo no puedo entenderlo. Yo no puedo entender cómo puede ser que una persona muerta en sus delitos y pecados sea totalmente transformado. Hace varios años atrás, cuando apenas llegué aquí a los Estados Unidos, me puse a leer la biografía de Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer fue un asesino en serie que él mataba específicamente gente de color, tenía relaciones con ellos y luego se comía la carne de ellos. Pusieron una serie de él, creo que recientemente en Netflix, y tratamos de mirarla y no la pudimos mirar. El tipo se veía bien raro. Mi esposa no pudo seguir viendo. Por eso dejamos de verlo. El primer capítulo fue suficiente para tener traumas. Pero el hombre en la vida real no se ve así tan como se ve en la serie. En la serie lo hicieron un poquito más como para que dé más miedo. En vida real un asesino en serie se ve un poco más apuesto y atrae a las personas. Eso es lo que hace. Pero yo me quedé impresionado cómo puede ser que este hombre, que era un hombre malísimo, mató tantas personas. Al final de su vida, cuando lo meten preso, conoce a Cristo, le entrega su vida al Señor y cambia totalmente. Y mucha gente me ha dicho, es que en la cárcel cualquiera cambia. No, la cárcel no cambia a nadie. La gente la saca de la cárcel y vuelven a hacer lo mismo. Pero de acuerdo a la biografía de él, que por ello no lo escribió él, lo escribió alguien más, dice que cuando estaba en la cárcel, cuando lo ofrecen el evangelio, dice que él realmente se arrepintió. Tanto así que cuando él estaba en la cárcel, él no quería que lo pusieran en una prisión a escondidas para que no le hicieran daño. Él decía de que si tenía que morir, él moría, él estaba dispuesto a pagar por la culpa que tenía. Dice, ¿cómo puede ser que alguien pueda cambiar así? Ese es el poder del evangelio. No depende de nuestra sabiduría. No depende de que fuéramos inteligentes ni de que fuéramos sabios. No importa el pasado que hayas tenido. Cristo transforma el corazón de cualquier persona. En Lucas 23, voy a darles una ilustración de algo que sucedió específicamente en la Biblia. Lucas 23, 39. Cuando lo tengan todos me dicen un fuerte amén. Lucas 23, 39. Miren lo que dice. Está Jesucristo en la cruz. Lo cuelgan en la cruz. Y cuando lo tienen colgado en la cruz, dice, y uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Injuriaba es que lo insultaba. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús, acuérdate de mí. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, deténganse ahí por un momento. Este hombre era un asesino,
Era un ladrón y un asesino que andaba haciendo un montón de cosas malas. Él estaba con, de hecho, al que iban a crucificar era a los dos ladrones y a Barrabás. Barrabás era un asesino, era un ladrón. Y de acuerdo a la tradición, según se dice que era también un violador de mujeres. Tenían todos estos delitos. Y dice que de momento está este hombre que es malísimo injuriando a Jesús. Y el otro de momento lo frena. Pero miren lo que dice en Marcos 15:32. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. ¿Sabes lo que significa? Que los dos estaban insultando a Jesús. Los dos estaban insultando a Jesús estando crucificado. Ahora pregunto una vez más, ¿qué sucedió en ese momento? ¿Qué fue lo que hizo que ese hombre de momento le callara la boca al otro y le dijera, deja de insultarlo? Nosotros estamos aquí porque estamos pagando por lo que hicimos y lo merecemos, pero él no le ha hecho daño a nadie. Y de momento se vira donde está Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Cómo sucedió eso? Otro contexto más. Jesús estaba en su peor momento. Jesús estaba con el rostro escupido, lleno de sangre, lleno de llagas por los latigazos. Dice que tenía el rostro completamente desfigurado. ¿Cómo pudo tener fe en Jesús? ¿Cómo puede suceder esto? Jesús en su peor momento, Jesús no está como nosotros a veces lo vemos, que lo ponen en las películas, caminando bien limpio, con una ropa blanca y un pelo largo, bien lacio. No, está con el rostro desfigurado, casi sin sangre en su cuerpo. Y ese hombre mira al rostro de Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. ¿Cómo sucedió eso? Jesucristo le dijo, hoy mismo, hoy, no mañana. No es que vas a ir al purgatorio y luego te vas a llegar conmigo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y otra vez yo pregunto, ¿cómo sucedió esto? Ese es el poder que tiene el Evangelio de Jesucristo. Ese es el poder que tiene el poder de Jesucristo para salvar. Salva a cualquier persona. No mira su inteligencia, ni su sabiduría, ni su trasfondo cultural, ni su trasfondo malo. Por eso no te avergüences de ser cristiano. Este mundo ahora tiene el orgullo gay, el orgullo por tu color de piel, orgullo por tus religiones, y todo es inclusivo, excepto cuando tú dices que eres cristiano. En el momento que tú dices que eres cristiano, ya te excluyen. Ah, intolerantes. Se creen que son mejores que los demás. Ellos están precisamente llenos de orgullo de lo que Dios llama que es abominación. Algo que hace que Dios esté repugnado, le dé deseo de vomitar. O si te sientes que no perteneces a ese grupo, está bien, porque Jesús dijo que no pertenecemos a este mundo, no pertenecemos. El que se avergüenza de Dios, Dios se avergonzará de él. Miren lo que dice Filipenses 3, 18 al 19. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, Pablo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Su Dios es el vientre. ¿Sabe lo que significa? Que su Dios es todo lo que los satisface a ellos. Todo lo que los satisface a ellos. Por eso es que dice, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Así pensaba la gente en el mundo. Otra forma de traducirlo, esa parte que dice cuya gloria es su vergüenza, es deberían de avergonzarse de lo que se glorían. Ellos deberían de avergonzarse de eso mismo que ellos promueven, es lo que dice Pablo. Por eso Pablo ahora nos dice en Romanos 1:16, el Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Es poder de Dios. El Evangelio no es acerca del poder de Dios, sino que el Evangelio es en sí mismo el poder de Dios. No es una mera descripción del poder de Dios, no está simplemente diciendo del poder de Dios, sino que es el poder absoluto de Dios. Toda la omnipotencia de Dios está en el Evangelio. Cuando predicamos el Evangelio, estamos hablando de todo el poder, autoridad y dominio de Dios sobre la tierra.
Es el único que tiene el poder de echar las tinieblas fuera y que venga luz en tu vida y que ahora tú tengas la imagen de Cristo en ti. Primera de Corintios, Pablo nos dice, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 1 al 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencias de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y qué, y este crucificado. Eso que es una vergüenza para los romanos y para los judíos no era aceptado. Yo lo único que quiero saber es de eso, de ese Jesucristo. Pablo mismo era un asesino, matando a los cristianos. Iba de camino a Damasco y cuando iba de camino a Damasco para matar a los cristianos, ¿saben con quién se encuentra? Con Jesús. Y Pablo estaba ciego, él mismo lo dice, estaba ciego. Pero cuando vio a Cristo en toda su gloria, lo único que pudo hacer fue caer de rodillas y adorarlo. Es por eso que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Para eso es el poder del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Tiene poder para salvar a los judíos que pedían señales y a los griegos que buscaban sabiduría. Porque Dios es sabiduría y es poder. Ese es el Dios que tenemos nosotros. ¿Poder para qué? Para salvar. Para salvar. Ese es el verdadero evangelio. Como estaba hablando la semana pasada, no, el evangelio no es para enriquecerte, ni para hacerte famoso, ni para darte todo lo que tú quieras. Ese no es el evangelio. Puede ser que Dios en su soberanía, Él dé estas cosas a ti. Pero ese no es el evangelio. El evangelio es poder de Dios para salvar. ¿Por qué? Versículo 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. En el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. En Romanos, en estos versículos 16 y 17, Pablo usa tres términos muy importantes. Salvación, justicia y fe. El evangelio es poder de Dios para salvar. En el evangelio vemos su justicia y en el evangelio vemos que es por fe. Este es el corazón completamente del evangelio. La salvación tiene un concepto amplio en los evangelios y en el libro de los Hechos. Tanto físico como espiritual, lo que significaba era una liberación. Era una sanación física o una liberación espiritual. Una liberación física de tu enfermedad o una liberación espiritual. Pero en las cartas de Pablo se utiliza únicamente acerca del poder de Dios para liberar a las personas del poder espiritual del pecado. Sobre todo, especialmente en los últimos días, donde sabemos de que toda la raza humana se presentará delante de un Dios que es juez. Es por eso que el evangelio es salvación para aquellas personas que están perdidas y que un Dios justo vendrá como un juez y castigará a todo el mundo. Es por eso que no es solamente sanidad física, sino sanidad espiritual. De nada te sirve que te sane físicamente si vas a seguir en tus pecados. Miren lo que dice Jeremías 25:31. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Entregará a los impíos espada, dice Jehová. Este juez llamará cuenta a todos los hombres que no recibieron a Cristo Jesús como Salvador y como Señor. Él llamará a todos los hombres. Miren lo que dice ahí en Romanos 2, del 6 al 8. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscando gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. A la injusticia. Mira lo que dice el versículo 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Dios no discrimina. Es parejo con todo el mundo.
Todo ser humano merece la ira de Dios, ira que Dios derramó en Cristo Jesús en la cruz del Calvario por aquellos que creen en Él. Ira que no va a descargar sobre los hijos de Dios, sino todos aquellos que caminan en injusticia. Eso es lo que dice el Evangelio. Y delante de este juez, todo el mundo callará su boca. Nadie va a poder hablar. Nadie se va a poder excusar. Jesucristo no va a ser abogado, va a ser juez. Nadie se va a poder excusar. Mira lo que dice Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre. Toda boca se cierre. Y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Nadie va a poder abrir su boca ese día delante del juez. Luego dice en el versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ni aun por guardar la ley la gente se va a poder justificar. Es por recibir a Cristo Jesús. Recibir a Cristo Jesús, Él te da un nuevo espíritu, Él te da un nuevo corazón y ahora te ayuda para que tú puedas obedecer esa ley. Mientras tanto lo estabas haciendo con tu propia fuerza, tratando de justificarte a ti mismo, pero con Cristo, como dice Pablo, todo lo puedo. Nos vino a salvar de su propio juicio. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. En el Evangelio la justicia de Dios se revela. Subimos que el Evangelio habla acerca de salvación, justicia y fe. Ahora estamos en justicia. El Evangelio, la justicia de Dios se revela. Esto era un pasaje que para Martín Lutero, aquellos que no conocen a Martín Lutero, él fue el reformador de la iglesia cristiana. Él salió de la iglesia católica por este mismo problema, acerca de la justicia. Él buscaba justificarse a sí mismo por medio de hacer buenas obras. Y no se cansaba, todo el tiempo estaba ahí en el confesionario confesando sus pecados, confesando sus pecados, confesando sus pecados. Salía y se acordaba que tenía más pecados y seguía confesando sus pecados y seguía confesando sus pecados. Salía y decía, tengo más pecados y tengo más pecados. Y no sentía paz consigo mismo. No sentía paz. Llega un momento, dice que ya cuando vienen a Martín Lutero, húyenle porque este nada más viene a confesarse. Cada vez que él pensaba en la justicia de Dios, pensaba en un Dios airado, enojado, todo el tiempo, un Dios que quería acabar con él todo el tiempo. Un Dios que siempre estaba como, me enojas, Martín Lutero. Pero estudiando él este pasaje a tal profundidad, él entendió lo que Dios hace al poner su justicia en nuestra cuenta. No es solamente que la justicia de Dios se revela en el Evangelio, sino que Él hace que su justicia sea acreditada a nosotros. Él la pone en nuestra cuenta. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense que usted debe alrededor de unos 500 millones de dólares. Pero 500 millones, a lo mejor 1 millón te lo puedes pagar de unos años. Pero 500 millones. Imagínense que usted deba 500 millones de dólares y que esté totalmente en deuda, en bancarrota, no tenga cómo pagarlo para atrás. Y que alguien venga y te pague esa deuda. Bueno, Cristo no pagó la deuda de esa forma. Esto fue lo que hizo Cristo. Él llegó al banco, él vio tu cuenta y él dijo, borren su nombre en esa deuda y pongan el mío. Y él tenía 500 millones de dólares. Y él agarró y dijo, pongan su nombre en mi cuenta. Ahora, no solamente tuviste la cuenta pagada, porque aunque te paguen la deuda, todavía sigues en bancarrota. Pero Cristo quitó tu nombre, puso el de él, quitó el nombre de él, puso el tuyo, para que ahora tú seas rico. Rico en la riqueza del conocimiento de Dios. Ahora eres rico. Ahora tienes toda esa riqueza puesta a tu cuenta. Esa justicia. Él caminó ese camino perfecto de justicia y cargó con tu culpa. Tu culpa. El camino de justicia es lo que está mal, de injusticia es lo que está mal delante de los ojos de Dios. Es lo que está mal delante de los ojos de Dios. Ese es el camino de justicia. El camino de justicia es el camino que Dios ama, el camino recto, el camino que Dios demanda de nosotros. Isaías 59:8 dice, no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. No conocerá paz.
Ahora nosotros que merecíamos la culpa de los pecados, cargamos con la justicia de Dios. Eso es lo que dice. En el Evangelio se revela la justicia de Dios. Nos revela que el justo murió por los injustos. Eso es lo que revela el Evangelio. Ahí en Romanos capítulo 3, versículo 23, es un pasaje muy famoso. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mira lo que dice. Después de que dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Él es el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde está la jactancia? Si Él es el justo y el que justifica, entonces, ¿dónde está la jactancia? Él responde, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Justificado totalmente por fe. Si tú crees que tú eres justificado por hacer buenas obras, entonces ya no es trabajo, ya no es por gracia, sino que es una deuda que el Señor tiene contigo. Y es algo que tú te mereces, cosa que no lo es. Eso es lo que Pablo responde ahora en el capítulo 4. Miren en el capítulo 4, versículo 3. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Romanos 5.1, ahí mismo en Romanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora tenemos paz con Dios. Esa ira que Dios tenía sobre nosotros, Cristo en la cruz del Calvario hizo la paz. Él hizo la paz entre el hombre y Dios. El hombre no quería a Dios y Dios estaba enojado con el hombre, pero Cristo, en medio de la cruz, Él hizo la paz con el hombre. Él hizo la paz. Hay un himno que me gusta muchísimo que dice, estoy bien, gloria a Dios, gloria a Dios, estoy bien con mi Dios. Ahora estamos bien con Dios. Ahora estamos totalmente bien con Dios. Cristo quitó nuestra culpa en la cruz del Calvario. Y es solo por fe, como dice, es por fe y para fe. Somos salvos por fe para continuar caminando por fe. Jeremías 23:6 dice, en sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Efesios 2 del 4 al 10 dice, pero Dios que es rico, esa riqueza ahora nos la dio a nosotros. Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. Y juntamente con Él, miren esto, juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Hechura suya, ¿sabes lo que dice ahí en el griego? Somos un poema de Dios, en el griego poiema. Somos un poema de Dios, algo hermoso, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos con ellas. Para que anduviésemos en ellas. Quiere decir que Dios nos transformó para que anduviésemos en buenas obras. No eliminó las obras, al contrario, ahora Él nos da la fe para caminar en las obras. Y algo que me gusta es que dice que la fe es un don de Dios. ¿Tienes que creer? Bueno, esa creencia es un don regalado por Dios. Es algo que Dios te regala. Ni tan siquiera tú crees por ti mismo. Dios es el que te ayuda a creer.
Por eso es que en uno de los pasajes le dicen uno de los discípulos, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad, que por mí mismo yo no puedo creer. Es por fe. Todos nosotros aquí caminamos por fe. Vivimos por fe. Sea que seas cristiano o no. Por ejemplo, cuando tú vas a un restaurante y te sientas a comer, tú comes por fe. ¿Sabes por qué? Porque tú, por fe, no esperas que te envenenen la comida. Un loco puede envenenar la comida de todo el restaurante y matar a todo el mundo, si quiere. Sobre todo en el tiempo que vivimos ahorita, que la gente por cualquier cosa no le importa que lo metan preso. Hago cadena perpetua en la cárcel, al cabo ¿qué importa? Me hago más famoso cuando me muera. Por fe tú vas a un restaurante y comes y te pueden envenenar. Cuando te subes a un avión, te subes y por fe tú no esperas que se vaya a caer el avión. Eso es fe. Cuando llegaste el día de hoy, te sentaste en esa silla, no revisando a ver si estaba flojo, si iba a caer, te sentaste con muchísima calma. Eso es fe. Eso es fe. Bueno, es lo mismo que sucede con Jesús en la salvación. Jesucristo es nuestra fe. Jesucristo es lo que nos ayuda a creer. Él es el que nos da la fe. El mensaje de salvación no es tener fe en algo, como todo el mundo cree. Tienes que creer en algo. No, es la fe en alguien y ese alguien es Jesucristo. Ese alguien es Jesucristo. Es poner tu fe en una persona y esa persona es solamente Jesucristo. Entonces, hermanos, sí, el Espíritu Santo, dice Jesucristo, que vino al mundo para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso quiere decir que cuando te convence de pecado, el que te convenció fue Cristo. Eso significa que si entonces Él también te da la fe, que la fe es un don de Dios, quiere decir que no fue ni por ti mismo que tú recibiste la fe. Entonces, si dice también de que Él es el que justifica y el justo, quiere decir que entonces Él convence, Él da la fe, Él te justifica. Además de eso, Él es el justo, no tú. ¿Quién debería entonces llevarse toda la gloria? Te convence, te da la fe, te transforma, te edifica, te justifica y todavía tú quieres llevarte algo de gloria. Por fe dejamos nuestros pecados. Por fe obedecemos los mandamientos de Dios. Por fe creemos que Cristo fue resucitado de los muertos y por esa fe vivimos y andamos. Solo por esa fe podemos vencer al mundo. Eso es lo que dice 1 Juan. Esta es la victoria, esto es lo que hace que nosotros hayamos vencido al mundo, nuestra fe. Pues si el día de hoy estás aquí y no crees en el Señor Jesucristo, tengo una mala noticia para ti. Dios viene a juzgar al mundo con su justicia y nadie va a poder escapar. Solamente si te escondes en Cristo Jesús es que vas a poder ser salvado. Voy a terminar con un pasaje en Hechos 17. Hechos capítulo 17, versículo 16 en adelante. Esto es uno de los mejores, uno de los sermones, no los mejores, uno de los sermones que más me ha gustado a mí de Pablo. Mira lo que él dice. Versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutí en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nosotros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Casi como lo que sucede hoy en las redes sociales. Entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre, escuchen bien,
Para aquellas personas que siempre andan buscando de dónde salieron y que si son indios, que son italianos, que si son españoles. Miren lo que dice, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Al final vas a ver con Adán. Para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginaciones de hombre. Pero Dios, aquí es donde está, pero Dios, cada vez que dice en la Biblia, pero Dios, viene algo muy bueno. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienta, por cuanto ha establecido un día en el que juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Va a haber un día donde ya no van a poder tener esta oportunidad. Pero él dice, él ha pasado por alto. Como quien dice, pasó sin mirar los pecados de la gente y entregó a su Hijo para que puedan ser salvos. Esa es tu oportunidad. Y hermanos, si usted no tiene que arrepentirse de eso, ese es el mensaje que usted tiene que llevarle a aquellas personas que lo necesitan. Esa es la palabra de Dios. Comparte el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Comparte a la gente en tu trabajo, comparte a tus amigos, comparte en tu familia, gente que no se conoce de Cristo, enséñales a Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres un Dios santo. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra, tu Evangelio, es poder para salvar. Es poder para transformar al pecador. Es lo único que puede edificar la vida de las personas, Señor. Un mundo que no te quiere, Señor. Cuando tú llegas y traes luz, Señor, tú eres lo único, Señor, que puede llegar a enamorar a las personas hacia ti, mi Dios. Ayúdanos, Señor, para poder compartir tu palabra a aquellas personas que lo necesitan. Ayúdanos, Padre Santo, a poder enseñar a aquellas personas que no te conocen. Ayúdanos, Padre Santo, para que la imagen de tu Hijo amado, Señor, sea revelada al mundo en nosotros, Señor. Que tu nombre, Señor, sea exaltado, sea glorificado, mi Dios. Que tu evangelio avance, Señor. Que en el nombre de Jesús, Dios mío, todo lo que hagamos, Dios mío, sea para la gloria y la honra de tu nombre, mi Señor. Yo pongo en tus manos, Señor, la vida de cada una de las personas que están aquí, Dios mío. Te pido que tú los llenes con tu Espíritu Santo. Que tu palabra, Señor, sea como fuego dentro de ellos, Dios mío. Que ellos no tengan temor, Dios mío, de compartir tu palabra. Que ellos no tengan temor, Dios mío, de creer en que tú eres el Dios que todo lo puede, no mirando cara de hombre, no mirando sabiduría de hombre, no mirando la inteligencia de los hombres, sino que tú, Señor, en tu poder sobrenatural, Señor, de la misma manera en la que nos transformaste a nosotros, puedes transformar a aquellas personas que te necesitan, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén.